Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes, los nacidos bajo el signo de Libra. Les doy la bienvenida a su canal Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a suscribirte y activar la campanita ya mismo. Si tú quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo, es muy fácil, solo debes ver el video completo y de esta manera conocerás los requisitos para participar. Bueno, y así también apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Quiero contarles que ya tenemos lecturas privadas de pago. Si tú deseas una videollamada de 1 hora en la cual puedes preguntar todo lo que desees, es muy fácil. En el primer comentario están los datos de contacto, que recuerden son solo para lecturas de pago. Contarles además que, mi querido Libra, que el día de hoy tenemos una lectura general para ti. No tiene fecha específica para escucharse y llegará el día que el universo así lo desee. No tiene sexo, género e identidad a quien va dirigido. Toma lo bueno, deja pasar el resto, y si no resuena, ve a tu ascendente si no conoces este. En el primer, wow, ya salieron tus cartas. En el primer comentario están los datos de contacto. Perdón, los datos para que consultes tu ascendente, porque te hice un videito con mucho amor. Bueno, vamos a comenzar en este momento con un mensaje general de los angelitos, luego pasamos al amor, luego a la economía. Bueno, mi querido Libra, aquí hay una cuestión importante y me dice que a veces no eres fiel a ti mismo por estar siendo fiel a los demás, ¿sí? A veces te dejas de lado por siempre tratar de estar complaciendo a otros, y esto es algo en lo que tienes que empezar a trabajar, Libra, porque esto lo único que hace es deteriorar tu amor propio, tu autoestima, la percepción que tienes sobre ti mismo, porque te estás dejando al final de tu lista de prioridades. Bueno, eso quiero que lo tengas súper claro, porque me habla de la fidelidad a ti mismo. ¿Cuántas veces por hacer feliz a otros, porque otros nos den su aceptación y su aprobación, tú y yo, Libra, nos hemos dejado de lado, nos hemos dejado al final y hemos tolerado y permitido cosas que luego nos damos cuenta que no deberían haber sido así? Por otro lado, me dice, hay una situación del pasado que ya tenemos que dejar ir, nos duela o no nos duela, ya hay que soltar con algo, ya hay que avanzar, ya hay que mirar hacia adelante. Yo sé y a veces siento en el corazón que hay algunos de mis Libra a los que las injusticias les mellan mucho, ¿sí? Y lo único que uno puede hacer ante una injusticia, pues bueno, si es legal, pues denunciar. Pero si no, es ya no cargarse, porque siento que es un peso que a veces estás arrastrando y que al ser un peso no te permite avanzar con fluidez hacia tu futuro. Si tú crees que cosas buenas, lindas y maravillosas llegan, pero debes soltar el pasado, escribe hecho está en los comentarios para que lo decretes en tu vida. Me dice, algunos de ustedes tienen el sueño de terminar una carrera, un estudio universitario o algo así, o iniciar un negocio, pero es como que tienen un poco de temor y les hace falta confianza en ustedes mismos, ¿sí? Me dice ánimo, ánimo, porque preparándote pero actuando vas a darte cuenta de que sí podías hacer las cosas. Les recomiendo leer acerca de cómo a veces uno tiene un bloqueo como de preparación. Les debo el nombre exacto, pero es este tipo de bloqueo en el cual uno espera tener todas las condiciones perfectas para iniciar una relación, un negocio, un viaje, unos estudios o algo, y siempre se va a quedar esperando las condiciones perfectas porque nunca las van a ver, ¿sí? Hay que iniciar ya mismo con lo que hay. Vamos a pasar a la parte amorosa. Y quiero que en este momento ustedes pues se concentren, se suscriban y activen la campanita. Estas son iniciales de personas con las cuales durante estos días pueden pasar cosas importantes o están pensando en ustedes. Puede ser inicial del nombre o el apellido. La letra C, la letra Q, la letra O. Miren que esto se enredó. La O y la G se enredaron. La letra O, la letra G, la M, listo, y por aquí hay una S y una B que quieren salir.
Listo, puede ser las iniciales de su nombre o las iniciales del apellido de esa persona con quien estos días podrían estar pasando cosas bastante interesantes. Bueno, vamos a comenzar con la primera lectura de amor, que es para los que están solteros. Los solteros son los que no sienten nada por nadie, ni tienen vínculo o conexión con alguien. ¿Listo? Vamos a ver. Bueno, en este momento justo los Libra que están solteros siento que están en un periodo de conflicto consigo mismo. ¿Conflicto por qué? Porque hay días en los que dicen, sí, qué chévere enamorarme, pero hay otros días en los que dicen qué pereza todo, las peleas, los celos, las mentiras, los engaños, el dolor, el duelo, el sufrimiento, las rupturas. Y pues yo digo que uno en esta vida tiene que igual como que pues arriesgarse. Te sale la carta de la codicia y me dice, tienes expectativas altas y eso no está mal, porque igual si vas a conocer o a escoger una pareja de vida, pues es lógico que quieras lo mejor para ti. Sin embargo, a veces como que teniendo expectativas tan altas siempre le encontramos el pero a la gente, ¿sí? Date la oportunidad quizá de ir conociendo poco a poco más las personas y te darás cuenta que aunque a veces no encajen exactamente en el molde que tú quieres, Libra, sí pueden estar muy cerca de él y sí hay cosas que se pueden negociar, ¿ok? Entonces sí te veo bastante conflictuado, me sale la carta del juicio final y esto me habla de un cierre de una etapa de conflicto interior y me dice que vas a empezar a cosechar las cosas buenas que has sembrado en tu parte sentimental. Que no te preocupes ya si alguien no te pagó como tú querías. Recuerda siempre que a veces uno no cosecha con la misma persona con la que siembra, pero siempre sí lo vamos a cosechar. Es ley del universo, ley de la física. Bueno, eso por este lado. Creo que se acercan buenas cosas y el fin de ese conflicto interno que tienes por allá en tu corazoncito y en tu mente. Vamos a ver qué se viene para la parte de lo sentimental, para todos aquellos que tienen una conexión de amor con alguien. Puede ser el crush, el novio, el amante, la esposa, la ex. Puede que estén juntos o separados o en contacto cero. Quiero que en este momento usted se concentre y diga en su mente el nombre de esa persona especial. Quiero que ahora te concentres y en tu mente digas el nombre tuyo con el de esa persona. Ok, vamos a ver entonces qué siente, qué piensa. Comenzamos muy bien con el emperador, qué quiere, qué se aproxima para esta conexión, qué te aconseja. ¿Ok? Bueno, ¿qué siente esta persona por ti? Primero que todo vamos a hablar, algunos de ustedes están saliendo con Piscis, Acuarios, Escorpios. Bueno, puede ser el signo solar, ascendente o en Venus de estas personas. Y quiero contarles que los sentimientos de esta persona hacia ustedes son súper fuertes. O sea, aquí yo no veo como que haya algo fácil de romper. Miren que la carta del emperador me habla acerca de algo que está muy sustentado. Independiente de que estén juntos, de que estén peleados, de que se hablen, de que no se hablen en este momento, yo veo alguien que definitivamente piensa como en algo muy fuerte contigo, como en algo muy intenso, como en algo que definitivamente vale la pena construir o recuperar si es que en este momento las cosas están como caídas de capa. Pero sí, es fuerte, de eso no lo dudes, no tengas duda, Libra, de que esta persona te quiere realmente, sí. ¿Qué piensa? Esta carta, aunque aquí dice inversión, yo realmente la interpreto más a través de su simbología y me habla de que piensa, aquí está Libra, ¿no? Como tal. Piensa en ti, definitivamente, aquí estás tú. Y también piensa en una relación mucho más justa, mucho más equilibrada, en una relación uno a uno, donde cada persona como que, digamos, se sienta retribuida.
Pienso que esta persona está analizando mucho el hecho de que quizá Libra en determinado momento daba al 2000% y él al 1%, y que esto pues puede haber sido una causa del distanciamiento, de la ruptura, o de que la relación no vaya tan bien como cree. Siento que a pesar de que esta persona tiene muchos sentimientos, pudo no haber sido tan justa con sus acciones hacia ti. ¿Qué quiere? Amor y deseo. Quiero que tú mismo lo veas. Y aquí miren que aquí encontramos una vasija y esta pareja unida de la mano, de sus manos entrelazadas. Y yo siento que es un amor que se complementa muy bien, un amor que fluye, un amor que trae muchas cosas y que llena esta vasija. Entonces yo siento que eres una persona que le da plenitud y con quien en la parte sexual y en la parte afectiva se entiende muy bien, pero que pues desafortunadamente, digamos, como que sus recursos emocionales no han hecho que todo lo que siente sea coherente con lo que hace. Sobre todo esto está pensando esta persona justo en estos días. ¿Qué se viene para esta conexión? Aquí veo ayuda espiritual de parte de otras personas, o ayuda profesional, o de amigos, o de familiares, pero veo que hay personas interesadas en que realmente esta conexión fluya, y me encanta porque a veces me sale aquí que hay gente que los quiere separar, pero no, en este caso estamos viendo apoyo de familiares, de amigos, profesionales, espirituales, lo que sea, pero siento que viene una etapa de ayuda, de apoyo para la reconstrucción de esta relación y de cada uno de ustedes como persona. Aquí te veo a ti, Libra. Miren que acá está el emperador, acá está la emperatriz, y yo te veo a ti ya mucho más seguro, mucho más firme. Siento que estás sanando y que has sanado de procesos buenos y que vas a continuar sanando, y eso te empodera mucho, ¿sí? Dejas atrás esto de la desconfianza, dejas atrás como la inseguridad o el temor a que te vayan a engañar, y te empiezas a dar cuenta de la gran persona que eres y de todo lo que vales, y eso hace que vibres de una manera diferente y atraigas cosas diferentes a tu vida y a tu relación. Te recomiendo mucho concentrarte también en tu vida profesional y que tus metas no se vean tan afectadas por tu parte sentimental. Me dice mucho trabajar nuevamente y me habla la regeneración, de hacer un proceso interno de sanación. Te recomienda para que tu parte personal aporte a tu parte como pareja, ¿sí? Yo aquí veo una energía de mucha restauración, de mucha sanación, y eso me encanta para todos y cada uno de ustedes. Bueno, vamos a ver qué viene para la parte económica de ustedes, mis queridos Libra. Veamos qué pasa para los que están sin trabajo. Para los que están sin trabajo, el universo dice: no te preocupes, yo he escuchado tu clamor, tu llanto, tus lágrimas, tu desesperación. No te preocupes porque yo te daré la respuesta y la ayuda en el momento que yo lo crea conveniente, de la manera en que lo crea conveniente. Pero sobre todo te dice: yo estoy escuchando lo que pides, así que cuidado también con tus palabras y con lo que declaras. Para los que están con trabajo, la carta de la luna me dice mucho cuidado con cuestiones ocultas, ilegales, o con personas de las cuales desconfíes de que de pronto te estén haciendo alguna trampa o un torcido, porque probablemente sea como tú lo estás sospechando. Número de la suerte el 49, y a ti que llegaste hasta el final, quiero agradecerte y bendecirte porque por ti podemos pagar nuestros gastos del refugio. Contarte que ayer operaron a Loki, le sacaron 2 tumores a uno de nuestros perritos y ya está muchísimo mejor. Bueno, también quiero contarles que los premios son una lectura privada conmigo, que se sortea cada semana, estar en los en vivo, donde respondo preguntas gratis y digo el nombre del ganador de la semana. Y también los requisitos son estar suscritos al canal, darle like al video, activar la campanita, escribir en los comentarios cuál es su color favorito y por qué, qué les transmite ese color, y estar suscritos a los otros 2 canales. Los links de ellos los encontrarán en el primer comentario. Deben estar suscritos porque y activar la campanita ya, porque el en vivo puede ser en cualquiera de los 3 canales. Les mando un abrazo enorme, los llevo en mi corazón.